Buenos días. El día de hoy vamos a ver el tema del hiato, diptongo y triptongo. Formación de palabras. Las palabras están formadas por sílabas y las sílabas las formamos con letras. Las letras pueden ser vocales o consonantes. Ejemplo, la palabra mariposa. La palabra mariposa va a estar formada por 4 sílabas. La primera sílaba está formada por una consonante y por una vocal, ma. La segunda sílaba está formada por una consonante y una vocal, ri. La tercera por una consonante y una vocal, po. Y la última con una consonante y la vocal a. Existen vocales abiertas y vocales cerradas. Las vocales abiertas son la A, la E y la O. Y las vocales cerradas son la I y la U. Es importante que ustedes recuerden y reconozcan cuáles son las vocales abiertas y cuáles son las vocales cerradas, porque a partir de ahí nosotros vamos a reconocer las reglas en la separación de palabras en sílabas y reconocer si una palabra tiene diptongo o tiene hiato. ¿Qué es el hiato? El hiato es cuando encontramos a dos vocales juntas en una palabra, pero que al separarlas en sílabas, estas vocales deben de quedar en sílabas separadas. ¿Cuándo hay un hiato? La primera regla nos dice que va a haber un hiato cuando vamos a encontrar una vocal cerrada, que es la I o la U, pero con tilde junto a cualquier otra vocal, como puede ser la A, la E o la O. Y deben quedar en sílabas diferentes al separarlo en sílabas, recordemos. Ejemplo, tenemos la palabra maíz. Maíz tiene una vocal abierta y una vocal cerrada. La vocal cerrada tiene tilde, por lo tanto, tengo que separarlas en diferentes sílabas. Maíz. La regla número 2 nos dice que cuando hay dos vocales abiertas, A, E, O, no importa en qué combinación se encuentren juntas, deben de quedar separadas cuando se dividan en sílabas. Tenemos la palabra teatro. Tenemos la E y la A, que son dos vocales abiertas que al ser separadas en sílabas tienen que quedar en diferentes sílabas. Teatro. Entonces, es muy importante que ustedes se aprendan estas dos reglas, porque aprendiéndose las dos reglas del hiato, todo lo demás que no sea hiato va a entonces a entrar en la categoría de diptongo o triptongo. Recordemos entonces, cualquier palabra que tenga dos vocales juntas y una de ellas sea la I o la U con tilde, debe de separarse porque es un hiato. O cualquier palabra que tenga dos vocales abiertas, A, E, O, en cualquiera de sus combinaciones, debe de separarse también porque tiene hiato. El diptongo. El diptongo son dos vocales distintas que se encuentran juntas y que se pronuncian en una sola sílaba. La diferencia entre el hiato y el diptongo es que en el hiato las separo y en el diptongo quedan en la misma sílaba. Ejemplo, cuidado. Tengo una U y una I, ninguna tiene tilde. Al dividir en sílabas quedan en la misma sílaba, cuidado. Otro ejemplo, la palabra aire. Tengo la vocal A, I, es una abierta con una cerrada, la cerrada no tiene tilde, por lo tanto queda en la misma sílaba, es diptongo, aire. Tengo la palabra aceite, vocal abierta, vocal cerrada, cerrada sin tilde, quedan en la misma sílaba, aceite. Bien, ¿qué es el triptongo? El triptongo es cuando hay tres vocales juntas, pero que al separarse en sílabas van a quedar las tres vocales en la misma sílaba. El ejemplo de estas palabras generalmente son los verbos conjugados en el vos, que nosotros no utilizamos la palabra, el pronombre personal vosotros. Sin embargo, hay países que sí lo utilizan y por lo tanto ahí caen estos verbos. Por ejemplo, aliviáis, aliviáis, aquí tenemos las tres vocales. Generalmente es una cerrada, una abierta y una cerrada, en donde la tilde generalmente cae en la vocal abierta. Tenemos otro tipo de palabras, aquí tenemos otro verbo, limpiáis, es exactamente igual que el de arriba, es un triptongo. Tenemos una regla más acerca del triptongo. Cuando hay dos vocales juntas,
que están acompañadas además por una Y, la Y se considera por su sonido como si fuera I, por lo tanto forma un diptongo. ¿Cómo es esto? Ejemplo, la palabra buey. En esta palabra la Y tiene sonido de I, por lo tanto se considera como si fuera un triptongo. Una vocal U, una vocal E y como si esta fuera una I. Por lo tanto se considera que hay un triptongo. Otro ejemplo de esta regla es la palabra Uruguay. Una U, una A y una I, porque el sonido es I, no es Y. Por lo tanto, esta es la siguiente regla de los triptongos. Vamos a ver. Ahora vamos a reforzar este tema desarrollando los siguientes ejemplos.